ya dijimos, que es tocar fibras sensibles, pero vale la pena. Todos los que estamos aquí también tuvimos que renunciar a algo para estar. Y esas renuncias valdrán la pena en la medida en que pues esta reflexión yo también intente hacerlo vida desde el amor, porque el amor es algo que nos mueve a la acción, el amor es en acto, es una capacidad que tenemos en potencia, pero cuando ya estamos amando tiene que ser en acto. Y nosotros al elegir escuchar esta ponencia muy probablemente estamos eligiendo en función de ese anhelo, porque no es fácil hablar de las heridas del cuerpo emocional, no es fácil renunciar a lo mejor a este tiempo que podría dedicar al esparcimiento o a jugar con mis hijos o a hacer el trabajo, y sin embargo estoy aquí porque quiero lo mejor para mí, porque como dice el lema de Amarecer, para saber querer hay que querer saber. Entonces partimos de que no todo lo que brilla es oro. Aquí en la presentación pueden ver pues el oro, ¿no? Pero también pueden ver el diamante. ¿Quién no sabe que el diamante surge del carbón? Y a lo mejor yo veo el carbón y digo, ¿qué es esto, no? Guácala, me voy a ensuciar. No tiene una apariencia bella. Y sin embargo, el diamante surge de ahí, de haber ejercido tanta presión que entonces pues da paso a eso que es algo hermoso, bello, costoso, valioso, y que a todos nos gustaría pues a lo mejor tener. Y lo mismo sucede con nuestras decisiones. Es en el día a día y en nuestras decisiones y en las consecuencias de esas decisiones donde podemos observar desde dónde me moví. Desde dónde fue que me moví. Porque a pesar de que pueda haberme dolido mi decisión, si yo reporto un bien bello, puro, hermoso, si me gustó el resultado, entonces voy por buen camino. Pero si no me está gustando el resultado, entonces significa que aunque estoy eligiendo algo bueno, no estoy eligiendo lo mejor para mí. Y que muy probablemente eso que considero bueno, lo estoy eligiendo en función de heridas que tengo que identificar para que pierdan fuerza y entonces el anhelo hable más fuerte. ¿Qué son las heridas emocionales? Pues partimos de que la Real Academia Española dice que una herida es aquello que aflige y atormenta el ánimo. Una herida emocional es un golpe en la afectividad, es una acción, una omisión, una circunstancia que produce un daño duradero en todas las dimensiones de nuestro ser personal. Por eso a veces se nos complica escuchar el corazón, porque hay heridas. Y aquí quiero que sepan que todos los que estamos disfrutando este espacio tenemos heridas emocionales, tenemos heridas en el corazón. Y esa en realidad, lejos de ser una desventaja, es una ventaja. Y les voy a explicar por qué. Pero antes de explicarles por qué es una ventaja, les comparto que las heridas son la razón por la que hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos. Las heridas son la razón por la que tropezamos una y otra vez con la misma piedra a pesar de haber advertido el daño que me provocaba esa piedra. Porque la principal búsqueda del cerebro humano, al igual que cualquier otro órgano, es curarse a sí mismo de los daños emocionales del pasado. Entonces, es así como funcionan las heridas. Ya he sido golpeado, ya he sido herido, y a lo mejor en el momento en el que fue herido yo no tenía los recursos para poder encauzar ese dolor, para hacerle frente o para defender la justicia. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi cerebro lo que me alienta a hacer es a huir, o a atacar, o a defenderme, o a consolarme con algún placer. Y de ahí aparecen las adicciones, aparece el aislamiento, aparece esa actitud defensiva o esa actitud ofensiva. Pero lo primero que tenemos que entender es que fue un mecanismo de defensa que utilizó nuestro cerebro para compensar, que utilizó nuestro inconsciente para intentar evitar y huir nuevamente de un dolor que no estaba en posibilidades de sostener, que no estaba en posibilidades de encauzar correctamente. Pero el día de hoy puede que logre obtener esos recursos que en su momento no tuve
cuando se me infligió ese dolor o esa acción, esa omisión, o cuando viví esa circunstancia de vida que me dejó esta huella, esta herida. El día de hoy me toca hacer conciencia, me toca hacer memoria, me toca escarbar e identificar esas heridas, ponerles un nombre y ahora sí buscar los recursos y decirle a mi cerebro, gracias por este mecanismo de defensa que consideraste que era lo más oportuno y lo mejor para mí en estas circunstancias en las que lo viví, pero hoy por hoy quiero volverme adulto, hoy por hoy quiero responder por mí, para que yo ya no requiera de esas actitudes con las que me has defendido. Y solamente se puede curar una herida retirando sus capas, como les decía, poniéndole el nombre, porque ponerle el nombre hace que pues yo les reste poder. Y porque si yo no descubro la raíz, es imposible que cambie el fruto. Y entonces las consecuencias y las decisiones seguirán siendo las mismas. Eso es lo que muchas veces vemos en los patrones de comportamiento, la razón por la que repetimos pues esas conductas, esas acciones, omisiones que de hecho me lastimaron, es justamente porque no he accedido a mi herida, a esa herida que provocaron y por lo tanto las repito. A lo mejor soy consciente de ellas y soy consciente de que me hirieron, pero no me he enfrentado con la herida, no he sanado esa herida y por lo tanto pues esa circunstancia de vida, esa acción, esa omisión se vuelve a presentar. Y afrontar un sufrimiento de manera adecuada es la clave para conseguir la paz interior. ¿Y por qué yo les decía que es una ventaja más que una desventaja? Y con esto no estoy insinuando que vayamos en busca del dolor, que vayamos en busca del sufrimiento, porque no somos masoquistas. Aquí lo que estoy queriendo dejar entrever es que el dolor tiene algo que decirnos. Que si bien no lo vamos a ir a buscar, de repente se presenta porque ¿quién busca el dolor? ¿Quién busca las acciones o las omisiones o las circunstancias que dejan heridas? Es que nadie. Y a veces la razón por la que nos herimos a nosotros mismos también va en función de que ya estábamos heridos. Y quien está herido hiere, y se hiere a sí mismo y hiere a los demás. Pero en el fondo no estamos buscando esas heridas. Es algo que sucede, que se suscita porque no hacemos conciencia, porque hay carencias. Y si no enfrentamos, hablará por nosotros a través de esos comportamientos autodestructivos que ya dijimos, pero si les hacemos frente, incluso puede ayudarnos a desarrollar una capacidad que se llama resiliencia. Yo solamente quiero que ustedes piensen en aquella personalidad que admiran, en aquella persona o personaje que para ustedes se ha vuelto un referente de vida. Aquella persona que por su testimonio, por su legado, les inspira. Y les aseguro que si revisan su biografía, es alguien que no escapó al dolor, que más bien lo enfrentó y se valió de él y lo aprovechó para sacar ventaja, para sacar partido. Aquí les puse algunos ejemplos: Albert Einstein, Michael Jordan, Steve Jobs, Walt Disney, Oprah, The Beatles, pero pueden pensar también en Mahatma Gandhi, pueden pensar en Martin Luther King, pueden pensar en la Madre Teresa de Calcuta, y se darán cuenta que su vida no escapó de este dolor, al contrario, muy probablemente estuvo llena de dolor. ¿Qué tal la maestra Helen Keller, que estaba ciega, sorda, muda, y aún así no renunció a lo que podía hacer? Porque también hubo un momento en el que algún discípulo le preguntaba a algún sabio, ¿qué es peor que perder la vista? Y el sabio le decía, perder la visión. Y sobre todo, si es una visión positiva. Si pierdes una visión positiva frente a las circunstancias, pues es que entonces eres como un huevo. ¿Qué pasa con un huevo si lo avientas al suelo? Ahí queda. Ya no se puede aprovechar. Ahí queda para que se lo coma el perrito, si tienes perrito, y si no tienes perrito, pues se va a la basura. Pero en cambio, ¿qué sucede si enfrentamos el dolor y le sacamos partido?
Pues que entonces seríamos como un balón. A ese balón lo avientas al suelo y lo que hace es tomar impulso para elevarse más alto. Así es que piensen en esa figura y se darán cuenta que seguro enfrentó el dolor, pero que supo sacar partido. El verdadero dolor, decía Dostoyevsky, es el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante al hombre irreflexivo. Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor. El sufrimiento une a las personas, las abre a la compasión. Y esto lo subrayé, lo puse en negritas, porque más adelante vamos a percatarnos de cómo la compasión se vuelve indispensable para el perdón. Por eso, gracias Dios, que tenemos heridas todos los seres humanos. Gracias Dios, que podemos probar el dolor y a raíz de él despuntar. Y obviamente las hace volverse en busca de la causa de las cosas. Las hace más comprensivas, más sensibles a la pena y a la soledad de otros. ¿Quién de nosotros no hemos tenido esa experiencia de dolor? Desde donde brota una nueva empatía. Y que por esa empatía que brota, podemos decir gracias. Gracias, porque a lo mejor si no hubiera enfrentado esta experiencia dolorosa, no podría tener esta capacidad de empatizar con esta otra persona que está viviendo una misma situación, una misma circunstancia, y permanecería en la indiferencia. Y nada peor que la indiferencia. Incluso peor que la violencia, la indiferencia. Así es que gracias a esas heridas, gracias a ese dolor, podemos también desarrollar la empatía. Y la empatía es la que nos mueve a la acción. El dolor es quizá uno de los principales ingredientes de la maduración afectiva de las personas. Siempre y cuando le hagamos frente, porque el dolor es como un escultor. Si tú te dejas esculpir, si le haces frente a ese dolor, pues entonces sacará una mejor versión de ti. Pero si tú te empiezas a mover, te empiezas a quitar en el momento en el que duele, pues claro que en vez de una mejor versión quedará una peor versión. Como les digo, pues un huevo. Depende de nosotros. Y vuelvo a lo mismo, no es buscar el dolor, no es buscar el sufrimiento, sino hacerle frente y valernos de él para sacar ventaja. Ahora, cuando llegue el dolor, pues no es tan sencillo entenderle, no es tan sencillo sacar ventaja, no es tan sencillo volvernos empáticos, volvernos comprensivos. Esto puede ser que suceda después. Es como cuando en la mañana suena el despertador y de repente pues hay una resistencia a levantarte y percibes esa batalla interna y a lo mejor ese dolor, ese sacrificio de tener que renunciar a seguir dormido, dormida, y dices, chin, o sea, ¿será que sonó antes? Pero pues sí lo puse ayer, lo puse bien, y a lo mejor empiezas a pensar que es mejor quedarte unos minutitos más, y empiezas así como que esa batalla hasta que te despiertas y dices, valió la pena porque ahora que estoy ya levantada, pues puedo atender a mis bebés, puedo atender a mi esposo, me puedo atender yo, me da tiempo de hacer lo que tengo que hacer en el día, me siento plena, me siento satisfecha. Y la batalla valió la pena. Claro que es una decisión que no se compara con un dolor más fuerte, es un dolor mínimo, si queremos compararlo con otro tipo de circunstancias y de situaciones. Sin embargo, lo utilizo como ejemplo para que nos demos cuenta cómo pues, en ese momento en el que estoy en la batalla entre si me levanto o no, yo no estoy reportando los beneficios hasta que lo hago y hasta que después de esa batalla puedo disfrutar del triunfo de haberlo logrado, de haberme levantado y de haberme dado cuenta que valió la pena. Pero para eso tuve que mover mi voluntad y mover mis afectos a tal grado que eligieran ponerse de pie conmigo. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y desde esta visión del dolor, creo que también podemos tener y desarrollar una virtud de la esperanza. Yo quiero que esta experiencia, que obviamente no es sencilla, el entrar en contacto conmigo y sobre todo con esas fibras sensibles, con esas heridas emocionales, no va a ser sencilla, pero que lo hagamos
desde la virtud de la esperanza, que es una virtud motora por excelencia. Es algo que nos llena de energía interior y que despierta esos legítimos deseos de inquietud, de inconformismo y de anhelo hasta lograr lanzarlo en acción. Es decir, que sintamos esa energía interior, que nos mueva a querer poner en acción lo que sea que tengamos que hacer para sanar lo que sabemos que nos está destruyendo o está destruyendo a los nuestros. Y aquí pues una invitación, sin tener miedo de abrir las puertas del corazón al amor. Eso es algo que decía Karol Wojtyła, su santidad San Juan Pablo II, más bien. Y yo esto lo entiendo no como el no advertir miedo, no sentir miedo, porque eso es una emoción muy válida y de hecho es una emoción justa y necesaria cuando empezamos a advertir peligro, una amenaza. Y a veces hablar de estas heridas emocionales puede ser peligroso, puede ser amenazante si no sabemos encauzarlo correctamente. Sin embargo, al decir no tener es no retener ese sentimiento, dejarlo fluir, encauzarlo correctamente. Que el miedo no me tenga a mí, sino más bien yo sentir el miedo y soltar ese miedo, porque si no, el miedo me va a paralizar y entonces no voy a hacer nada. Pero en cambio, si encauzo el miedo, si lo suelto, podré abrir las puertas de mi corazón al amor, porque el amor es lo que va a sanar. Por eso hablar del perdón es hablar de amor, porque yo no puedo perdonar si no amo, si no me amo. ¿Y qué es el amor? Porque si el amor es ese anhelo profundo del corazón, si todos nuestros pensamientos, todos nuestros afectos, toda nuestra voluntad, toda nuestra inteligencia, todas esas facultades espirituales, inmateriales, están en busca de esa plenitud y la encuentran en el amor, pues entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué significa decidir por el amor? El amor es el acto más libremente sublime, es decir, libre de las ataduras del pasado. Y para eso se requiere libertad. Darnos cuenta de lo que somos y de lo que podemos ser nos convierte en personas adultas. El alma humana es virtualmente indestructible y su habilidad para resurgir de las cenizas permanece en tanto que el cuerpo tenga aliento. Obviamente, nadie ama lo que no conoce y por eso este ejercicio de autoconocimiento es el primer paso para amarnos más y para alcanzar esa libertad. Por otro lado, aquí en la presentación puse un signo de más porque es una realidad que entre más afecto, más me afecta lo que hace o deja de hacer el otro. Y por eso es que el dolor que ocasionan aquellos que debieran amarnos más, pues es el que más duele. Dice un refrán árabe, o sea, más doloroso que el hierro es ese dolor que es recibido por parte de aquellos de quien debieran amarnos más. Así es que este dolor, esta acción, esta omisión, muy probablemente surgieron desde que éramos unos bebés, y unos bebés en el vientre, porque hay heridas intrauterinas. Dice el psiquiatra Tomás Berni que el útero es el primer mundo para el niño, y el modo como lo experimenta, sea un lugar amable o un lugar hostil, configura su personalidad y su predisposición de carácter. Los sentimientos de ese papá hacia el bebé, todo eso influye, y eso repercute en este bebé, eso repercute en cada uno de nosotros. Y después de estas experiencias intrauterinas que van repercutiendo y que depende de ellas cómo enfrentamos la vida, si la vemos como con dolor o si la vemos con pues como una experiencia agradable, vienen las heridas del apego. Y estas van en función de la vinculación que nosotros generamos con nuestras figuras de apego, es decir, con nuestros cuidadores primarios. Pueden ser papá, mamá, pueden ser abuelos, puede ser la niñera, dependiendo quién sea quien nos atendió cuando éramos muy pequeñitos, ya saliendo del útero, saliendo del vientre de mamá. Pues aquí la doctora Martha Welch también hace experimentos y se da cuenta de que hay 4 tipos de vinculación en función de los apegos. Está la vinculación segura,
que de alguna manera pues no deja una herida, y es cuando los padres están disponibles, sensibles, implicados afectivamente en la situación del niño en forma efectiva, pero también están otras 3 vinculaciones inseguras. Y estas vinculaciones inseguras son las que hacen que el niño empiece a experimentar temor de la separación, se vuelve más hipersensible, aprende a cortar y a separarse emocionalmente de sí mismo y de los demás. Y estas vinculaciones inseguras está la resistente, que es cuando los padres a veces están disponibles, pero menos sensibles y se implican menos afectivamente con el niño. Pero también está la vinculación insegura evasiva, que es cuando los padres son airados, evitan la proximidad, son contradictorios y ambivalentes, rechazan. Y también la insegura desorganizada, que es cuando hay padres o deprimidos o tienen algún tipo de adicción y por lo tanto hay desatención, hay quejas. Y es que esta vinculación insegura incluso se puede hacer y se puede generar aunque no sea con ese propósito. Es decir, puede ser que cuando estemos con los papás, realmente los papás están disponibles, son sensibles afectivamente a la situación del niño, pero resulta que esos papás tienen que dejar al niño la mayor parte del día o algunas horas en manos de una niñera que además está a cargo de muchos otros niños, y entonces de repente pues la vinculación ya no es segura, porque aunque ya no son los papás los que no están respondiendo de manera efectiva para el bebé, ahora pues resienten esta inseguridad, resienten esta falta de disponibilidad, porque no por parte de los papás, sino por parte de la niñera, pero finalmente también es su figura de apego, y entonces la vinculación puede ser insegura y resistente, porque además el niño no está en posibilidades de decir, bueno, pues es que mis papás tuvieron que ir a trabajar y me dejaron aquí en manos de la niñera. No, simplemente dicen, ya no me están atendiendo, ya no están sensiblemente implicados, y por lo tanto desde ahí puede haber una vinculación insegura. Porque además tomemos en cuenta algo que dice el doctor Siemens: los niños son las mejores grabadoras y los peores intérpretes. Y eso es lo que sucede. No tenemos esa capacidad cognitiva y afectiva que tenemos hoy en día como adultos. Y obviamente, pues a lo mejor si uno de nuestros papás se enferma o si uno de nuestros papás tiene que salir de viaje, pues nosotros lo vamos a sufrir como un abandono, aunque no haya sido el propósito de papá o mamá. Pero es que, si no, ¿de qué manera lo interpretaríamos como niños? El niño simplemente dice, no se están satisfaciendo mis necesidades. Hay una carencia. No tiene una mentalidad tan abstracta como lo tiene un adolescente o un adulto que pueda reflexionar en que papá se fue porque necesitaba trabajar, pero en el fondo lo hizo por mí, porque necesita mantenerme, porque yo necesito, o tengo necesidades que requieren gastos, o a lo mejor no puedo comprender que papá y mamá no me están atendiendo como necesito porque tiene una enfermedad. No sé si soy clara con esto, pero eso es lo que sucede. Así es que mientras más enferma y carente es la condición de quienes nos cuidaron, menos satisfechas son nuestras necesidades. Y cuando las necesidades básicas no son cubiertas, vamos desarrollando conductas de adaptación, es decir, codependencia, y elegimos no el bien conveniente, sino el inmediato y apetente. Es decir, a ver, pues ya me dio gastritis porque elegí trabajar, pues me tomo mi omeprazol, ¿no? O me tomo mi Calmicid. Y creo que con eso se resuelve, pero en el fondo no funcionamos así. Y por eso es que yo sigo eligiendo lo que ya me reportó daños. Y lo que no solo me reportó daños a mí, sino reportó daños a los míos. Porque cuando yo no elijo el amor y no elijo en función de ese amor propio, no puedo amar a los demás. Y las heridas no solo se dan por falta o carencia de una necesidad, sino también por exceso. Y eso es lo que a veces no advertimos y no hacemos conciencia. Porque así como la satisfacción de la necesidad afectiva, o por la carencia de la satisfacción
afectiva o por la satisfacción exagerada de esta. Es decir, por la falta de atención o por la sobreprotección también daño. Tan satisfechas estuvieron esas necesidades básicas. Dice, ¿sabes diferenciar entre hambre, sueño y cansancio? ¿Vas al baño cuando lo necesitas o lo pospones hasta que ya no puedes más? Mis padres son generalmente cariñosos o apapachadores conmigo. Siento ahora una gran necesidad de ser acariciado o acariciada. ¿Qué tipo de atención me dio mi padre? ¿Qué tipo de atención me dio mi madre? En fin, sobre todo esta primera pregunta causa mucha conmoción, ¿no? ¿Cómo no voy a saber diferenciar entre hambre, sueño y cansancio? Pues es una realidad. Porque si cuando tú eras bebé, de repente llorabas, y digo, los que somos papás, sabemos que el llanto del bebé es muy distinto dependiendo si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene popó, si tiene pipí, si tiene frío, calor. Pero si no nos damos el tiempo, a lo mejor porque nosotros como adultos también tenemos otras carencias, también tenemos otras heridas o tenemos otras prioridades y no nos damos tiempo de identificar este tipo de llanto, pues entonces va a suceder que cada que llora el bebé, independientemente de cómo sea el llanto, porque ni siquiera soy capaz de diferenciarlo, pues le meto la mamila. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé cuando sea un adulto? Que independientemente de si sienta frío, sienta sueño, sienta calor, sienta nervios, angustia, ansiedad, lo que va a hacer es comer, ¿no? Meterse la mamila en este caso, o meterse o beberse algo, comer. Eso es lo que sucede.